En la clase pasada, cuando estudiamos producto escalar entre vectores, se habló del ángulo determinado por estos vectores. ¿Cuál es ese ángulo y cómo lo podemos calcular? El ángulo entre dos vectores es el ángulo más pequeño, porque observen que acá hay otro ángulo externo. El ángulo entre los vectores vamos a considerar este, que es el más pequeño, no negativo y medido en el sentido contrario a las agujas del reloj. Ahora bien, ¿cómo podemos calcularlo? Teniendo en cuenta la definición de producto escalar entre los vectores u y b, que es el producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman, y también teniendo en cuenta la otra definición en función de las componentes de los vectores, aquí tenemos el coseno del ángulo que se forma entre los vectores y esto nos va a permitir calcular ese ángulo alfa. Entonces, despejando el coseno de alfa de la primera expresión, tenemos que es igual al producto escalar de los vectores sobre sus módulos. Y podríamos reemplazar el producto escalar y escribirlo en función de sus componentes. Entonces nos queda esta expresión para poder calcular el ángulo entre vectores. Pero veamos un ejemplo. Vamos a calcular el ángulo determinado por los vectores 2 menos 1 y 3, 3. Observen acá, están los dos vectores, ¿sí? El vector 2 menos 1 sería el vector b, el vector 3, 3 es el vector u, y vamos a determinar cuánto mide este ángulo. Entonces, en primer lugar, teniendo en cuenta la ecuación a la que llegamos, el coseno del ángulo alfa es el producto escalar de los dos vectores sobre sus módulos. Así que vamos a calcular primero los módulos de cada uno de los vectores. El módulo de b sería la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, 4 más 1, esto es raíz de 5. Y el módulo de u es la raíz cuadrada de 9 más 9, raíz cuadrada de 18. Entonces, el coseno de alfa es el producto escalar de u por b, que daría 2 por 3, más 3 por menos 1, o menos 1 por 3, sobre el producto de sus módulos. Y esto hacemos la cuenta, queda 3 sobre la raíz de 5, la raíz de 18 la podemos reescribir como 3 por raíz de 2, y esto es 1 sobre raíz de 10. Y racionalizando nos quedaría raíz de 10 sobre 10. Y haciendo la cuenta esto nos da este resultado, ustedes lo pueden comprobar. Y ahora vamos a calcular el arco coseno de este valor, o sea, el coseno a la menos 1 en el caso de la calculadora. Y esto nos da un ángulo en grados de 71,56 grados, que se puede pasar a grados, minutos y segundos. Y como pueden ver acá, el ángulo efectivamente mide eso. Nuestra calculadora nos dio un número con varios decimales, pero nosotros vamos a redondearlo, teniendo en cuenta que el tercer decimal era un 5, lo vamos a considerar al ángulo como 71,57 grados, que es exactamente el valor que nos tiró el GeoGebra. Veamos ahora otro concepto que podemos definir a partir del producto escalar de vectores. Cuando dos vectores son perpendiculares, lo que sabemos es que esos vectores forman un ángulo de pi sobre 2, un ángulo de 90 grados, y vimos anteriormente que el producto escalar en ese caso es 0, porque el coseno de pi sobre 2 es 0. Entonces, un vector es perpendicular a otro si, solo si, el producto escalar es igual a 0. Quiere decir que la definición de producto escalar nos da la posibilidad de decidir cuándo dos vectores son perpendiculares. Veamos un ejemplo. Tenemos dos vectores que pertenecen a R cubo, al espacio, y queremos saber si son perpendiculares entre sí. Entonces, simplemente lo que tendríamos que verificar es que el producto escalar sea 0. Emparejamos las componentes y realizamos ese producto escalar. Menos 4 por 5, 2 por 5, 5 por 2 y sumamos. Y eso nos da 0.
Quiere decir que como conclusión podemos decir que esos dos vectores efectivamente son perpendiculares. Ahora vamos a ver una situación en la cual nos queda por averiguar una de las componentes de un vector para forzar a que estos vectores sean perpendiculares. Es decir, qué valor tiene que tomar B para que U sea perpendicular a B. Sabemos por la definición que U es perpendicular a B si solo si U por B es igual a 0. Entonces simplemente tendríamos que asegurarnos que el producto escalar es 0 y al plantear esta ecuación podríamos despejar el valor de B. Veámoslo. U por B sería entonces 2 por 0 más menos 1 por B más 4 por 5. Y esto debe ser igual a 0, es decir, lo forzamos a que sea 0 y en esta ecuación despejamos el valor de B. Aquí tenemos que 2 por 0 es 0. Y nos quedaría entonces menos 1 por B, que es menos B, más 20, igual a 0. Y de acá es una ecuación muy sencilla. Podemos ver que B tiene que valer 20. Vamos a verificar. Hacemos 2 por 0, menos 1 por 20, más 20, y esto nos da 0. Y ahora veámoslo gráficamente. Bien, tenemos el vector U que tiene componentes 2, menos 1, 4. Acá podemos ver que este vector tiene el valor 2 para X, menos 1 para Y, y para Z es 4. El vector B, que tiene componentes 0, 20, que es el valor que calculamos recién, 5, y el ángulo entre ambos es un ángulo de 90 grados. Es decir, podemos verificar gráficamente también que estos vectores son perpendiculares. Obviamente que esta verificación la hacemos con esta aplicación GeoGebra, porque graficarlos a mano sería un poco complicado hacerlo en el espacio. Ya hemos visto algún ejemplo en el cual se suman dos vectores para obtener un vector resultante. Pero en muchas aplicaciones en la física o en la ingeniería se plantea el problema inverso. Es decir, descomponer un vector dado, en este caso la fuerza F, en la suma de dos componentes vectoriales. Este ejemplo de la lancha sobre una rampa inclinada, tenemos la fuerza F debida a la gravedad que empuja la lancha hacia abajo de la rampa y contra la rampa. Y las dos fuerzas W1 y W2, que son perpendiculares entre sí, o bien se puede decir que son ortogonales, se las llama componentes vectoriales de la fuerza F. Estas fuerzas, W1 y W2, ayudan a analizar el efecto de la gravedad sobre la lancha. Por ejemplo, W1 representa la fuerza necesaria para impedir que la lancha se deslice hacia abajo de la rampa, mientras W2 representa la fuerza que deben soportar los neumáticos. Veamos entonces cómo calcular esas proyecciones y un ejemplo. Tenemos un vector U, un vector B, y vamos a partir nuevamente del producto escalar de los vectores para poder encontrar la proyección escalar de U sobre B, es decir, la longitud de este segmento, que es proyección de U sobre B. Acá tenemos un triángulo rectángulo y vemos que la proyección de U sobre B es el módulo de U por el coseno de alfa. Entonces, despejando la proyección de U sobre B de esta ecuación, nos quedaría que es igual al producto escalar entre U y B sobre el módulo de B. Pero B sobre su módulo es el versor B, así que lo podríamos escribir también
de esta manera. Ahora, nos interesa la proyección vectorial de U sobre V, es decir, este vector que tiene como módulo lo que acabamos de calcular, y para eso tendríamos que multiplicar el módulo de este vector por la dirección de V, es decir, por el versor V, que es el que nos da la dirección de V. Con lo cual nos quedaría que la proyección vectorial de U sobre V es el vector U multiplicado por el versor V, que es lo que teníamos aquí, multiplicado nuevamente por el versor V para obtener la dirección de ese nuevo vector. Entonces, de esta manera podemos calcular la proyección de un vector en la dirección de otro vector. Veamos un ejemplo. Vamos a calcular la proyección del vector U, que tiene coordenadas 7, 4, en la dirección de un vector V, que tiene coordenadas 2, 3. Veamos cómo sería la situación gráfica. Tenemos el vector U de coordenadas 7, 4, el vector V, que es 2, 3, y la proyección de U sobre V. Para hacer la proyección tenemos que extender la dirección de V y proyectamos de manera perpendicular, por supuesto, sobre esa recta. Entonces, la proyección sería la longitud que va desde el 0, 0 hasta este punto de intersección. Vamos a calcular primero el módulo de V, que es raíz cuadrada de 4 más 9, que es raíz de 13. Y luego la proyección vectorial de U sobre V, dijimos que era U por el versor V por el versor V, ¿sí? Y esto sería U por el vector V sobre el módulo al cuadrado. Y el módulo al cuadrado en este caso sería 13, por eso nos conviene escribir de esta forma. Entonces, ¿cómo quedaría? Nos quedaría el vector U por el vector V multiplicado nuevamente por el vector V, todo por el escalar 1 sobre 13. Hagamos el producto, acá nos da 14 más 12, sobre 13, y luego escalarmente por el vector 2, 3. 14 más 12 es 26, sobre 13 nos da 2. ¿Sí? Entonces 2 por 2, 3 nos daría el vector 4, 6, y ustedes pueden ver acá en el gráfico que ese vector, si nosotros lo transformamos en vector, aquí nos da que tiene coordenadas 4, 6.